Pará que estoy filmando para hacer la previa al video. Sacame una foto. Manifestarte, bueno, estamos acá en la puerta. Sacame una foto enseguida. Sacale una foto a eso, mirá, es el tacho con eso. Che, vamos. Genial. Bueno, para la foto. Bueno, Pero vos también. Ahora que no querés, sí. ¿Querías tecnología? Sí. Bien. Después lo van a tener que laburar. Es así. Bueno, acá el compañero, el amigo Dani, eso que ustedes pusieron un poco en el principio, les hice que averiguaran un poco, y les conté más o menos por dónde venía la UPB. Es un poco el artífice de todo esto y que está coordinando, el que está coordinando todo esto. Nos conocemos hace como 12, 13 años, laburamos juntos, es un compañerazo, y me parece que es lo que les decía, tiene como mucha experiencia en lo que tiene que ver, más allá de su experiencia artística como productor, hacedor de hechos artísticos, tiene muchísima experiencia en lo que tiene que ver con la gestión, ¿no? Tanto de este espacio como también ahora a nivel internacional. ¿En serio? Bueno, sí. Sí, estoy hace 3 años, este va a ser el cuarto, en una asociación internacional que se dedica a la promoción del teatro para niños y jóvenes en el mundo, que se llama CITEG Internacional. Y nada, hay un comité ejecutivo, nos juntamos 2 veces por año en distintos lugares y digamos lo que se intenta son proyectos. Yo me enganché más como en la parte de generar proyectos, tratar de generar proyectos que tiendan a mejorar al teatro para niños y jóvenes en el mundo de algún lugar. Estoy tirando todo, perdón. El año pasado hicimos un primer proyecto en Uruguay con una dramaturga que trabaja acá también, que en términos de dramaturgia para niños y jóvenes está como muy reconocida a nivel internacional, que es Marine Falconi. Y por otro lado con un chabón que hace teatro físico, que es de Neuquén, pero que se formó con Pina Bausch en Alemania. Yo lo conocí en un festival en Alemania y ahora volvió para acá, está de vuelta después de muchos años. En Neuquén. Y desde ahí, bueno, a mí me gustó mucho los 2 espectáculos que vi de él. Es una creación así como muy colectiva, muy desde pautas y desde lo que le devuelve el actor y trabaja. Uy, tiene una maestra. Sí, claro. ¿No? Claro. Entonces, nada, por ejemplo, hicimos eso, que vino a ese taller, vinieron gente o sea, lo organizamos en Uruguay, en Colonia, y vino gente de Chile, de Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela. Los de Cuba no llegaron porque no consiguieron plata como para llegar, porque lo que nosotros hacíamos era lo que logramos a través de Acitec Uruguay, fue conseguir la plata como para el alojamiento, la comida y un viático para los talleristas, porque en realidad no se les pagó. Claro. O sea, fue un viático. Algo mínimo. Claro. Sí, como para... bueno, ese tipo de cosas. Después hay como proyectos que tienen que ver con el Día Mundial del Teatro para Niños, o sea, generar como acciones como más globales en función de la promoción del teatro para niños y jóvenes. Digo, esto es más o menos lo que hace Acitec. Bueno, teníamos como una suerte de... Lo cuestionario. Interrogatorio. Ya les dije, ya sé. Orden de preguntas. Bueno, dale. Acerca más todo suyo. De tus comienzos en esta institución, ¿no? Sí. Como en la gestión. Actor, prácticas y tu recorrido. Como si tus comienzos son de gestor, son anteriores a este espacio. ¿Y dónde se dieron? Yo creo que el mío personal tiene que ver con el teatro independiente y con la danza. Digo, yo empecé más que nada bailando,
grupos de danza contemporánea, y después, bueno, cuando seguí haciendo como menos danza y más teatro, por más que en algún momento laburé también en proyectos más comerciales, todo lo que sea proyecto independiente te mete decididamente en la gestión. Los últimos años se viene dando como un profesión, o sea, como estructuras más de profesionalismo dentro de la gestión. Pero digo, claro, sí. O sea, yo tengo, hay una chica acá, por ejemplo, que hace como 3 años que está, Barbie, que por ejemplo viene del palo de la gestión y es la que se hizo cargo de todos los subsidios, por ejemplo, que fue como... Menos mal. Gracias, es una diosa, es fantástica. Y brotaron las carreras de gestión también. Sí, por eso. Entonces digo, en realidad el mío tiene que ver con eso. O sea, digo, queríamos hacer un espectáculo de danza y bueno, teníamos que ver cómo lo gestionamos, cómo conseguíamos la plata, cómo conseguíamos el espacio. ¿Qué espectáculo era? No, qué sé yo, tanta cosa. O sea, fue un proceso... Desde laburar con transformistas en galpones a nada. Sí, decilo que yo se lo conté. No. Decilo. A trabajar en la televisión con Susana. O sea, esto será todo. Ella es la única que no sabía. Yo no lo sabía. Porque ella es la más chiquita y creo que ni sabe. no te reconoce de la cámara, pero Caro y yo sí. Ni sabe quiénes eran los Susanos. O sea, ¿Eres Susana? Sí. He hecho tantas cosas en mi vida. He hecho muchas cosas en mi vida. Yo siempre digo, yo acá también doy clases de teatro, ¿no? Y para mí, yo siempre cuando los chicos me dicen, che, me ofrecieron, hacelo. Porque me parece que ahí hay algo del aprendizaje que tiene que ver con hacer. Así para no hacerlo nunca más. O sea, digo, vos podés agarrar, haces un bolo en televisión. Bueno, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Te sirve? ¿No te sirve? Todo te la deja... plata. Digo, sí, porque digo, son enseñanzas. y si queremos ir viviendo de esto de verdad, uno tiene que empezar a hacer ecuaciones raras. O sea, hago esto que me gusta y no gano un mango, pero bueno, después hago esto que no sé si no me gusta. Claro. De hecho, yo cuando entré a laburar en el programa, yo estaba laburando ¿Qué año con... era? ¿El programa empezó en el 87? Sí, había un amigo mío que estaba laburando ahí, que después, por razones de salud, de él y su pareja, se tuvo que ir y me recomendó. ¿Otro sí, bailarín? Otro bailarín, sí, Daniel Aguilar. Sí. Veías. No, tengo una pregunta. ¿Daniel falleció? Sí. Sí. Pato, que era la pareja. Primero falleció Daniel y después falleció Pato. Ellos se fueron a vivir acá a Capilla del Monte. Ahí abajo del Uritorco. Y pusieron una librería, sí. Y fue todo un momento, que habíamos ido a hacer temporada de Sugar, creo que fue a Carlos Paz y convivimos todos en una casa. Bueno. Sí, está bueno. Y bueno, nada, yo pegué como muy buena onda con ellos y después salió que Pato estaba enfermo, nada, como toda una circunstancia. Y él entonces decidió irse y le dijo a Susana, yo venía trabajando en Sugar. O sea, yo empecé trabajando en mi primer trabajo con ella fue en Sugar. No en la tele. No en la tele, no. Yo empecé trabajando como bailarín en el elenco de Sugar, que iba de martes a domingo. Y entonces, en ese momento el programa ella lo hacía los lunes. Entonces, a mí me cerraba bárbaro porque era una diferencia de plata interesante y era como que nada, completaba la semana y estaba bueno. Cuando ella deja de hacer teatro, pasa a hacer el programa todos los días y ahí cuando me fui, yo todos los días no lo soportaba, pero ni mediodía, ni ¿no? Claro, y además él iba a ser al mediodía, todos los días. Claro. No. Un día a la semana era divertido. Me perdí, pero digo, como que es de todo, o sea, digo, a mí me parece que uno se forma como de todos lados.
Pero el palo del gestor para mí viene del teatro independiente, de la actividad como artista, como independiente, o sea, como la capacidad que uno tiene para generar sus propios proyectos. Después más o menos, bueno, después de Sugar, La Mujer del Año, o sea, fueron como 3 o 4, ahí seguía, un momento que decidí medio dejar de bailar, me tomé un año sabático, que había nacido mi hija, mi mujer laburaba muy bien, así que yo me quedé construyendo la casa. Fue un año así de hippie, de albañil y hippie, y cuidador de mi hija, y mi mujer laburaba en el Maipo. Claro. Así que nada, fue interesante. Y después de eso empecé como a buscar más laburos como actor, bolitos en televisión, cosas así, y me apareció a través de Mecha Fernández, que es una coreógrafa, también había estado en el mismo grupo de Sugar bailando en ese momento, después, bueno, ahora es coreógrafa, hace muchas cosas por ahí dando vueltas. Mecha estaba haciendo la coreografía de un espectáculo que dirigía Carlos de Urquiza, que es el presidente de acá de la UPB y el director de la Escuela de Teatro. Y nada, quedé en ese espectáculo, y a partir de ahí, que esto fue 91, 92 más o menos. A partir de ese momento empecé a quedar ligado de distintas formas como a este espacio. A mí es un espacio para mí como de muy fuerte pertenencia, y creo que todo el resto que aprendí de gestión y que sé hacer tiene que ver con el desarrollo, bueno, cómo vamos resolviendo esto, o sea, de prueba, error, el hacer diario. Sí, error, prueba. Algunas salen, entre tantas. De vez en cuando. Entonces como que mi nivel de formación tiene que es como muy pragmático, o sea, es hacer y... Pero cuando te vinculaste a este espacio surgieron como todavía más necesidades, todavía más de las que vos tenías como artista, que ya es un... Sí, de a poco, porque digo, lo interesante para mí de este espacio fue la posibilidad de tener como un espacio propio de creación. O sea, yo acá puedo venir a ensayar un domingo a las 5 de la mañana, o sea, además a veces he hecho cada locura de ensayo, claro, porque digo, o sea, tenés o sea, la libertad. Y a mí eso me gusta, porque en realidad desde lo artístico no en principio no tengo como una tengo ganas de hacer lo que tengo ganas de hacer, o sea, de vez en cuando pruebo alguna cosita así más comercial, o más que me dicen, ay, che, pero nada, si tengo ganas lo hago, y si no lo hago. Y a mí este espacio como que me da desde algún lugar como eso, ¿no? Sí, cubre las expectativas. Entonces digo, de a poquito me fui quedando, empecé un momento, una experiencia de cómo de gestionar la sala. En realidad, en ese momento, esta no era la sede. Nosotros teníamos una sede en Belgrano, que quedaba en Ciudad de La Paz, entre Echeverría y Sucre, Cabildo y Juramento. Era un edificio que lo habían comprado como en el 40 más o menos. Esta es una asociación que nació en 1930. Ahí por el barrio de Belgrano, y en el 40 creo, por ahí más o menos se había comprado esa propiedad. Un montón de tiempo. Sí. Y época complicada como para comprar algo también. Sí. Venía del palo, digamos, de lo que fueron las universidades populares que venían bajando desde España para este lado, de los anarcos, digamos, de esa cuestión de formación de artes y oficios, mucho oficio. De hecho, yo cuando llegué allá, en Ciudad de La Paz, 91, todavía había mecanografía. Bueno. Ese año se había dejado de dar un taller que había de corte y confección, y hubo todo un momento, por ejemplo, donde se empezó a enseñar computación. Claro. Toda la revolución tecnológica. Respondiendo a las necesidades de la época, cambiadas. Y lo que pasó también, lo que empezó a pasar con ese espacio, en términos de ubicaciones, que empezó a quedar en un lugar donde en realidad
no las expectativas o las necesidades de la gente de todo el entorno no estaban relacionadas con los oficios, empezó como a mutar hacia otra cosa. ¿Pero vos por qué llegás? ¿Llegás a hacer mecanografía o llegás? No, yo llego a actuar y bailar en un espectáculo que lo ensayamos ahí en la sede esa, pero en realidad era un proyecto que era para hacer en el Alvear, en el Teatro Alvear. Y después de ahí me propuso para el año siguiente integrarme al elenco que él tenía de espectáculos infantiles. Y después de ahí ya me empecé como a enganchar y a trabajar un poco en la programación de la sala y en la parte como más administrativa, digamos, después hubo 2 o 3 años que en el medio, digamos, de estos 20 y pico de años, que 2 años que no estuve, que me fui, me tomé vacaciones, esos años sabáticos que me tomo cada tanto, y después como que volví, como también fue como redefinimos un poquitito más mi rol como gerente, qué sé yo, como cabeza del ejecutivo, digamos, del que hace, o sea, me hice cargo como de organizar todo lo que es secretaría, digamos, o sea, digamos, todo el aparato organizativo, administrativo, como que lo formé yo. Claro. Porque en un momento, en los 90, digamos, lo que pasó que lo que había quedado, la estructura de conducción de esto es una comisión directiva, que es elegida cada 4 años. Somos siempre lo mismo, pero digo, por estatuto, la comisión directiva cuando yo llegué eran todas señoras de entre 75 y 80 y pico. Claro, venía de esa antigua sede que venía con esos pasteles, con esas... Entonces, o sea, se metió como, se empezó a meter Carlos, y a partir de ahí se empezó a tratar de una cierta renovación. Se empezó, por ejemplo, a ofrecerle a los profesores que dictaban clases ahí, todavía se daba gimnasia, yoga, que formaran parte de la comisión directiva. Porque además son estructuras que quedaron, económicamente habían quedado en el 50, donde la comisión directiva estaba formada por gente medianamente, intelectualmente como interesante, pero económicamente tenía la vida resuelta. Entonces llegaba a fin de mes, bueno, ¿cuánto perdimos? Fin de año, ¿cuánto perdimos? ¿Qué hay que poner? ¿1.000 mangos cada uno? ¿1.500 cada uno? Ponían 1.500 cada uno, saldaban, digamos, la deuda y arrancaban el año. Nosotros cuando esa gente empezó a llegar a los 80 y, o sea, empezó a no existir más ese tipo de financiamiento. Porque no existían más ellos. Claro, pero la generación, pero o sea, lo que empezó a quedar como la gente que empezó a quedar ahí éramos claro, los gente profes. que no iba a poder a tomarlo del mismo modo como se había estado llevando. Venía un cambio de gestión de algún modo. Sí. Entonces, digamos, o sea, nosotros un poco y por otro lado, o sea, por ejemplo, descubrimos cuando empezamos a meternos un poquito más que, qué sé yo, los aportes jubilatorios hacía, como no les alcanzaba la plata, las viejas hacía como las señoras. Pobre, porque después me van a decir así a mí, así que no. Hacía como 10 años que no pagaban aportes. Entonces nos cayó un juicio del coso de mucha plata.
Se manejaba de un modo medio doméstico, en algunos aspectos que había que formalizarlos o encaminarlos porque iban a traer problemas. Yo no me acuerdo cuál es el autor, pero hay un par de libritos muy interesantes de un chabón que habla que plantea como la similitud entre las asociaciones civiles, o sea, todas las asociaciones que no tengan fines de lucro con las organizaciones familiares. Y establece como, o sea, por ejemplo, los tiempos. En una asociación sin fines de lucro, los tiempos no es de una empresa. Claro, esto más lento. Es todo más, tiene todo otra dinámica, otra. Y cuando lo leí en un libro dije, wow, no somos nosotros nada más. Claro, porque además, y se empiezan a jugar otras cosas que tienen que ver también con la estructura familiar. Con la o sea, las dos señoras que trabajan en biblioteca están jubiladas, ya se las tendríamos que haber echado a la mierda, o sea, comercialmente hablando. Sí, sí. Una está a punto de cumplir 88, no sé cuánto. Una cuestión de pertenencia con el sí, hay como una cuestión de pertenencia muy fuerte. Lo cual tiene sus pros y sus contras. Yo me quedo con los pros. Perdón por el coso, pero. Bueno, compañeros. vamos a No, pero que no nos quiten las palabras y que no nos quiten los colores. A mí me gusta el amarillo, me voy a poner remera amarilla. Claro, no me jodan, que no me quiten, no, por eso. Entonces, bueno, ahí fue como un cambio como muy fuerte en términos de, bueno, cómo nos hacemos cargo de esto, cómo lo podemos resolver. Y hubo varias cosas. La primera fue empezar a acotar los cursos que se daban a lo artístico, que era lo que nosotros sabíamos hacer. Nos cansamos de pelear con el profesor de computación, con la de gimnasia. Entonces digo, como que empezamos a acotar, bueno, es decir, cerrar a lo que nosotros sabemos y tratar de gestionar o de arrancar por lo menos desde ese lugar. Y lo otro que se terminó haciendo fue vendiendo esa sede, cancelando todos los juicios que teníamos, porque en el medio hubo un proyecto de se armó un jardín de infantes. En un momento no funcionó, entonces había 10, 12 juicios de las maestras cuando se cerró el jardín de infantes, más el cosa. Digo, había como un... como dos modelos ahí empujan, ¿no? Entonces, bueno, se vendió eso y con eso se iba a hacer ahí un proyecto ahí mismo en el lugar. Nos agarró alguna de las crisis, no me acuerdo cuál fue. 2001. El chabón, o sea, nos dijo, yo esto no lo voy a hacer, les compro toda la propiedad, bien de plata, pero digo, o sea, entonces con esa plata se compró un predio que está en Córdoba y Godoy Cruz, la esquina, está todo tirado abajo ahora, había un restaurante ahí, que ahí tenemos para algún día el proyecto de una sede grande, que está asociada a toda esa zona, tiene que ver con los medios audiovisuales. Claro, es el polo. Exacto. Entonces la idea es construir ahí un espacio que nos dé a nosotros, creo que son 3 niveles, donde se puedan construir 2 salas, una de 100, una más grande de 250, una cosa así, y aulas como para dar la actividad y tener como... Y todo lo de arriba, construir espacios para empresas audiovisuales y con el financiamiento de esa venta poder construir ese edificio. Está en diagonal al kiosco, ¿no? Es el espacio que está en diagonal al kiosco. Claro, toda la esquina, sí, toda la esquinita. Eso, y como eso se iba a hacer, alquilamos esto por 2 años. 2008. 2007, fin del 2007. Nos mudamos acá en el 2008. Con una idea de gestionar esto por 2, 3 años, 4 y mudarnos para allá. Esa fue como la primera impronta que hicimos acá. Hasta que nos dimos cuenta que, bueno, que no se iba, entonces, bueno, ahí empezó como una etapa que cerró un poco este año, que es decir, bueno, nos afianzamos acá y mientras vemos cómo mierda se soluciona el otro. Porque digo, o sea, la plata que nos quedó no nos alcanzaba para construir,
Por otro lado, Carlos, o sea, como que estaba como muy cerrado a que está muy cerrado, no se lo digan. Esto no vale publicarlo. A hacer un proyecto más chico en ese lugar. Él quiere hacer como una sede grande, un espacio. Así que nada, decidimos como seguir acá. Y este año, fin del año pasado, tuvo que ver también con que acá el alquiler cada vez sube más, o sea, digo, hay como cositas desde... coyunturales. Sí, nosotros mantuvimos siempre la estructura acá como pensando en un lugar más grande, entonces tenemos como diferencias o sea, pérdida todos los años que fuimos como solventando desde la plata que teníamos ahorrada, y entonces antes de gastarnos toda la plata compramos otro espacio que tiene características muy particulares y que estamos como muy entusiasmados en función de ver cómo gestionamos eso, que es un espacio que está en Céspedes y Fraga, atrás de lo que es Villa Fraga. Y un poco la idea, sin abandonar el costado artístico, es ver si en ese lugar, que está como en otro entorno físico, poder retomar la idea de oficios orientados hacia lo artístico. O sea, digo, las ideas que tenemos es como, por ejemplo, el vestuario orientado a lo artístico, o sea, corte y confección, pero orientado a lo artístico, escenografía, nada, como sonido, luz, o sea, no sé, digo, armar algo que sean estructuras de talleres, que de alguna forma pueda tener una salida laboral, pero para el palo de lo artístico. ¿Y qué actividades hay acá? O sea, ¿cómo quedó eso dividido? A ver, no, estamos haciendo malabares, o sea, digo, estamos... acá, digamos, este lugar tiene 3 patas. Que podríamos decir, 2 están subvencionadas y una no. Tiene la Biblioteca Popular, que tiene subsidios, las salas de teatro, esto funciona como sala de teatro, sí, para 30 más o menos, y está la sala de 80 que después la vamos a ver, y los cursos, que es lo único que no tiene subsidios. Si bien es todo uno, digamos como que la estructura básicamente está como dividida, así hay una parte como que se dedica al teatro, la programación, el técnico, los boleteros, o sea, digo, hay como una pata ahí, otra pata que tiene que ver con la biblioteca, que desde ahí hay como mucho cruce con lo teatral, porque digo, hay como muchos proyectos, o sea, nosotros hace varios años que venimos haciendo varios proyectos. Hay un proyecto que se llama TEL, que es Teatro Escuela Libros, que lo que es a través de subsidios del CONAVIP, a veces dirección del libro y algunas veces de Proteatro, lo que hacemos son proyectos para traer gratis a alumnos o de primaria o de secundaria al teatro. O sea, Proteatro subsidia al proyecto, no a la sala. No, lo que subsidia es el proyecto, y con el proyecto lo que nosotros hacemos es pagarles a los grupos que vienen a hacer las funciones en forma gratuita para los chicos, pero los elencos sí cobran. O sea que los sustentos, por ejemplo, la biblioteca es por medio de subsidios, la sala también por subsidios a los proyectos, y la otra pata, ¿cómo funciona? Y la otra pata funciona con los cursos, son pagos. Claro. Y la biblioteca también, ¿no? Tiene como un pago de...
No, o sea, la biblioteca es abierta, o sea, vos podés venir a consultar los libros, podés ir a... O sea, si vos te querés llevar los libros a tu casa, te tenés que asociar a la biblioteca. Y ahí tenés como una cuotita 50 pesos por mes. 50 pesos. Es como un bono contribución. Sí. ¿No? Esto te da derecho a poder llevarte libros. Acá tenemos, ahora hay una sola, pero en general tenemos 2 o 3 computadoras. También es un seguro de por si se roban, por si el libro no vuelve, más o menos. Y después tienen un 50% en todos los espectáculos que no sean a la gorra. Toda la gente que paga los cursos, dentro del pago de los cursos, tiene incluida esa cuota social. O sea que todos los que toman cursos son socios. Eso tiene que ver con una cuestión como media estatutaria, por un lado. O sea, el estatuto de estas organizaciones dice que la gente que viene a participar de alguna forma tiene que ser socia para poder participar. Claro. Esto que yo te digo que digamos es como está pensado en la realidad, la gestión de la plata es una. Sí. O sea, digo, no. Todo va a un lugar. Todo va a un lugar y de ahí se reparte. O sea, y en este momento todo va a un lugar y de ahí estamos sosteniendo esto y lo otro, porque lo otro todavía está como... Lo otro sería una cuarta pata, vendría a ser que sería como más de acción social. Y lo otro está vinculado con una estrategia más de intervención entre los dos espacios. O sea, hay un grupo amigo que trabaja en San Pablo, Paideia se llaman, una gente que hace como 20 años que vienen trabajando, y ellos tienen también un trabajo así muy interesante, porque es el primer trabajo lo hicieron de teatro en uno de los morros ahí de San Pablo, y después en un momento consiguieron como una subvención del Estado que lo que les dio es un galpón enorme para hacer esa misma actividad, pero en el medio de un barrio, abajo del morro, en el medio de un barrio de casas, o sea, esto es pobre, o sea, unas casas así. Entonces, nada, se empezó a dar una cuestión como que ellos lo intentaban en el morro, pero les costaba, pero al bajar del morro se empezó a dar como claramente la posibilidad de a través del teatro, como mezclar las dos realidades, ¿no? Entonces, y tienen unos grupos de adolescentes ¿Y lograron mezclar las dos realidades? O sea que la idea desde el teatro sí. Se busca replicar un poco ese es como un modelo ahí, ¿no? Un motor, un modelo, ¿no? O sea, para nosotros la idea es que tratar en ese espacio que el arte sea como integrador. Ella es una de las bibliotecarias. Un grupo de gente que viene del trabajo de gestión, y estamos charlando un poquitito de acá de la UPB. Ah, qué bueno. Entonces lo que estamos, por ejemplo, las actividades allá son todas gratuitas, digamos, desde algún lugar. Lo único que para hacer las actividades tiene que pagar una cuota, un bono contribución, sin valor. O sea, digamos, vos querés hacer eso. Estamos, por ejemplo, dando talleres como de ayuda escolar, de teatro y de danza. Entonces hay chicos que están, hay 3 nenitas, por ejemplo, que empezaron a venir y que hacen bien apoyo escolar al coso, y viene la mamá y paga 50 pesos, no sé, sí, lo que pueda, digo. Para mí, digamos, lo que para mí, para Carlos, también para Marinés, que son como o sea, ese proyecto salió más de la cabeza de Carlos y Marinés, tiene que ver con que no sea gratis, ¿no? O sea, porque sí, lamentablemente como que no vivimos en una sociedad donde la gratuidad sea como un valor. Entonces, nada,
Lo que puede. Pues 2 pesos, 2 pesos. Voluntad, que no es lo mismo que gratuidad. No, es como poner en valor. Darle un valor significativo a algo. Un valor. ¿Cuánto vale para vos que tus chicos vengan y tengan ayuda escolar acá? ¿Cuánto vale para vos que vengan tus chicos? Sí, no es tanto el valor de la plata, sino el gesto. No, entonces digo nada. compromiso. Es como una cuestión de tratar de generar una cuestión de compromiso y de pertenencia, ¿no? O sea, sí. Todo esto igual les sirve a ustedes como para mantener, pero los subsidios sirven para mantener el espacio, pero ¿cuántas personas hay acá? ¿Cómo se hace ahí para que la gente que trabaja acá para que alcance para todos? Para que alcance, ¿no? Mirá, los sueldos son, o sea, digamos, comparados con cualquier otro lugar, o sea, cobramos muy poca plata. La estructura, hay 2 personas en biblioteca. Y en secretaría somos, contándome, somos 5 personas que trabajan todos los días, digamos. Hay una de las chicas la que se encarga de toda la gestión de subsidios. Hay una chica la que se encarga más de la atención al público. Digo más porque a veces atiendo yo al público, claro. O sea, es como muy rotativo. Hay una que se encarga más como de la parte administrativa, gestión de compra, averiguar precios, es la que paga los sueldos, digamos, como un más contador administrativo, digamos. Y hay una que se encarga como más de la parte de diseño, es la que hace los volantes, diseño gráfico, diseño, y de ahí sale toda la comunicación. Digamos, ese es como el equipo estable. Acá. Después tenemos una persona que está encargada de lo técnico en la parte de la sala, que es Miguel, que es iluminador, técnico, es músico también. Y después tenemos 2 personas que son las que trabajan en boletería cuando hay función. Esos son como más. Miguel no, Miguel también está contratado como personal todos los meses, digamos. Estable, sí. Y los otros están como, los meses que hay función cobran, y si no, es un trabajo como más transitorio. Pero esos 2 chicos, por ejemplo, hace como ya 2 o 3 años que están. ¿Y todo eso se sostiene con subsidio o...? Se sostiene con subsidio y la plata que teníamos ahorrada. O sea, en realidad, salvo 2 años en el medio de estos 10 años que estamos acá, que logramos terminar más o menos el año en 0, el resto de los años siempre perdimos plata. Plata también significa, cuando decís perder plata, es por pagar sueldos, por pagar... Sí, claro, sí, el funcionamiento... El menos tanto es por sí, todo eso. Por todo el funcionamiento, claro. Sí. Te hago una pregunta. Sí. Cuando llegan a Fraga, ¿cómo es la onda o la idea es trabajar con la gente del barrio de Villa Fraga, ¿no? ¿Es Laura, con la gente de Chacarita? O mixar. Claro. ¿Y cómo es la comunicación que arman? Mirá, no armaron todavía un plan de comunicación. Lo estamos armando, en eso estuvo trabajando mucho Marinés. ¿Cómo llegan esas 2 nenas? A tomar clases. Marinés y Carlos un poco lo que hicieron ahí fue como, tratar de contactar a todas las puntas que hay dando vueltas ahí en Villa Fraga. ¿Las puntas qué son? Por ejemplo, hay una asociación de... hay como... Básicamente hay... Organizaciones que están trabajando ahí. Hay 2 o gente también que ya conocían, que fue la que hay como 2 organizaciones que son... porque se da como que están como más organizados también porque hay un proyecto de urbanizar la villa. Entonces a partir de ese proyecto hay como estructuras bastante orgánicas dentro de la villa, y hay está metida la gente del Instituto de la Vivienda, que es del palo, por llamarlo de alguna forma, del gobierno, del PRO,
y está metida la gente de la Defensoría, que son más del palo del kirchnerismo, una cosa así, y después hay todo... Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo, sí. Y se puede trabajar fácilmente con llegar a un lugar, tomar un espacio, instalarse y trabajar con 2 frentes políticos tan diferentes. O 3, ¿no? Porque después tenés los troscos que también tiene su movida ahí adentro. O más, o los... por ejemplo, lo que logramos ahora es que las batallas campales o reuniones por este proyecto de urbanización, a partir de ahora de septiembre las empiecen a tener en nuestro espacio. Está bien. Porque era como una forma de que todos vinieran. Claro. Sí, Es una buena estrategia. Porque lo que nos empezó a pasar es que, bueno, a partir de que nos presentamos y empezamos a hacer, como que las estructuras más fuertes, como que empezaron, qué sé yo, por ejemplo, los del Instituto de la Vivienda, claro, nos ofrecieron dar cursos, claro, ahí. Y en principio, hubo cosas que las tomamos. El problema es que después había que explicar a los otros que no somos del PRO, no, claro, somos del gobierno. Es el espacio, tenemos el espacio y entonces se hizo contacto, por ejemplo, hay un grupo de danzas como folclóricas, danzas, sí, peruanas, que dan clase en el playón. Entonces le ofrecimos el espacio como para que pudieran también a venir a dar clase. Nada, estamos como en ese punto de tratar de... El otro día tuvimos una reunión con la gente del Instituto de la Vivienda y yo lo que yo le planteaba como básicamente era eso. Yo además yo se lo planteaba de este lugar. Me parece que no te sirve ni a vos ni a mí. O sea, si identifican este lugar con el gobierno, bandera, el curso que vos vas a dar, van a venir nada más que lo que... O sea, digo, y yo supongo que en el fondo, digamos, o sea, suponiendo que me parece que sí, pero digo, corriendo, o sea, en el fondo, la persona que está ahí, si está haciendo un taller de cosas, que en principio lo va a querer que sea lo más amplio posible. Entonces, claro, digo, lo que estamos tratando de lograr en principio es eso, ¿no? O sea, que no nos identifiquen con ningún palo, sino con un espacio. Con todos. Y sí, eso es lo que yo quiero. Pero ¿por qué fue ahí y no en otro lugar? O sea, había ahí, bueno, como vos dijiste, alguna punta, hubo alguna... A ver, como asociación civil sin fines de lucro tenemos ciertos manejos como muy peculiares, digamos. Nació de que medio habíamos decidido que al margen de poder seguir manteniendo esto o no, empezar a trabajar en un espacio propio. La plata que teníamos y empezamos a buscar propiedades. Y cuando vimos eso dijimos, está bueno. ¿Qué es? ¿Un galpón? Era había 3... Era como un gran galpón que era de un carpintero. Las que estaban habitando eran todas las descendientes del carpintero que ya se había ido a otro momento, habían dividido, había quedado un espacio chiquito, pero después habían armado una casa acá y 2 casas en el primer piso, digamos. Entonces un poco es un poco más grande que esto. Pero digo, ponerle que sea más o menos como esto, con otra disposición, ¿no? Entonces digo, nada, en realidad la decisión fue a partir de eso, ¿no? Sí, salimos a buscar un lugar, la plata que teníamos, y ese lugar nos cerró y mira qué bueno, como para retomar cierto espíritu, era como más lógico el espacio que por ejemplo, para hacer un trabajo social. O sea, nosotros hacemos cosas, digo, como les contaba, el proyecto TEL, pero después tenemos otro que es que tiene que ver con, que es para los más chiquititos, para el jardín, bueno, que tiene que ver con, vienen, pasan por la biblioteca, suben, o sea, tienen una reunión a veces con la bibliotecaria o si no con alguna chica que le cuente un poco, que tiene claro cómo es el funcionamiento de la biblioteca, todo,
después suben a la sala, hay una actividad que en general tiene que ver con cuentos, o sea, en general son estructuras que las tendemos más a lo teatral, pero digo que donde la obra de teatro es contar un cuento de alguna manera, digo, siempre nos planteamos esto. Al principio era contar un cuento, después lo empezamos a trabajar con chicos de los talleres de adolescentes, entonces era representar el cuento. Y después a esta altura ya hay una chica que viene trabajando que se llama Solange Perazo, que labura muy bien con eso, y ya lo que empezó a armar son espectáculos teatrales donde el contar el cuento sea como el motor. Ahora está trabajando uno con un retroproyector y música en vivo y 2 actores, digo, nada, como evolucionando esa idea. Perdón, Dani. ¿Ese proyecto también tiene algún subsidio de algún lugar? En general lo vamos construyendo todos con subsidio. Siempre hacemos primero o sea, digo, todos estos proyectos surgieron de hacer funciones gratis hasta que surgió un subsidio que lo pudo bancar. Es como pasaba la otra vez de ir amoldando, encontrás un subsidio que te coincide con esto que estás haciendo y decís, bueno, eso sí. Amoldás la teoría para poder pasarlo. Eso por un lado. Y en Céspedes hicimos como conceptualmente lo mismo, o sea, invertimos toda la plata que teníamos, porque digo, una opción era empezar a pedir subsidios para la remodelación, entonces digo, el punto, la decisión fue acertado, ¿no? Y bueno, no, lo ponemos como para funcionar y ahora empezamos a pedir plata. Son todos saltos de fe. Sí, yo creo que hay es un poco el espíritu, como que por todo lo que vas contando es como un espacio que es muy dinámico, que siempre se ha ido amoldando a las circunstancias y cambiando, relanzando. Siempre igual con un espíritu, esto que decías, ¿no? De volver a dar como los talleres ahí en ese espacio de entrada, que tiene que ver más como con el oficio, si bien es artístico, ¿no? El año pasado justo nos invitaron a una reunión de bibliotecas populares porque nos llamó una diputada que creo que es del radicalismo, que está con un proyecto ellos vienen trabajando desde Córdoba, desde la Universidad de Córdoba, el sostenimiento desde la Universidad de Bibliotecas Populares, de universidades populares. La reunión fue de universidades populares. Y vino gente de Nicaragua, que hay una estructura de bibliotecas populares, de universidades populares como bastante fuente, que baja directamente desde el Estado. Y después vinieron gente de España, bueno, después se los paso si lo necesitan, porque mi memoria no es lo mejor que tengo, que también es una zona cercana a Portugal, donde también el modelo de universidades populares desde hace 15, 20 años como que, no sé, tienen como 300 bibliotecas populares en una zona de España nada más. Y dale con la biblioteca popular. Universidades populares, sí, me imagino. Pero viste, que son en general, por lo que estuvimos charlando con ellos, están como más bancadas desde como las municipalidades. O sea, digo, lo que hicieron allá toda esta gente era como trabajar un proyecto bien local, con las necesidades locales, y el financiamiento de eso viene directamente del municipio. La alcaldía. Sí, la alcaldía. Claro. Entonces, todos los, o sea, lo que plantea que eran tantos, porque en realidad el proyecto es que todos los pueblos tienen 500 habitantes, tienen una universidad popular. Que la banca el coso. Es otro modelo, digo, pero y sí, yo creo que digamos que un poco la idea de lo que apareció con Céspedes es retomar esa impronta. Que acá, del lugar que la podemos mantener, es esto de las funciones y ciertas actividades para chicos que a veces. El otro día, por ejemplo, vino un primer año de secundario de Parques Patricios a ver una de las obras.
nada, estaba buenísimo porque la última vez que habían ido al teatro, lo habían, o sea, salvo uno que hacía teatro en el comunitario sí, de Parque Patricio, sí, con Agustín. Sí. Patriquesa, tiene un nombre muy raro, el grupo de teatro comunitario, es una amiga, Agustina Ruiz Barrea, que el resto, la última vez que había ido al teatro había sido cuando los llevaron en la primaria a ver teatro, o sea, no ven teatro. Entonces digo, nosotros desde ese lugar lo que venimos haciendo, sobre todo con los espectáculos para jóvenes, es un trabajo que se viene haciendo, lo encaró Marinés hace unos años, es generar una dramaturgia particular para jóvenes. O sea, temáticas que van desde el despertar de la sexualidad, el embarazo, el bullying, generar obras de teatro que recorran ese... que las temáticas los interpelen, ¿no? Que el teatro sea algo como más cercano, que no solamente digo que puedan haber un clásico remixado para ellos, sino que puedan ver una obra de teatro que hable de lo que les pasa a ellos. Que los haga identificarse un poco y sentirse parte de la movida. Porque a mí me parece que en principio el teatro tendría que... no digo que el otro no se pueda, pero digo, a veces como que... Sí, quizás el teatro clásico no los incita tanto. Está como muy intelectualizado. Es como la música, o sea, vos escuchás el tipo de música que hace referencia a tu vida, a lo que te gusta, al momento que estás pasando. El teatro hoy es difícil encontrar algo que vaya con vos y... No, y tiene que ver con el nivel de formación también, ¿no? Sí. La valorización Sí, del no, derecho hay artístico. mucho teatro comercial que es una cagada, no necesitas tener ningún nivel de formación, pero realmente no te interesa, no es algo que hoy, en este momento, quizás por la época o por cómo está la sociedad, te llame a ver ese tipo Bueno, si eso de nos pasa a obra. nosotros, imagínate lo que les pasa a los adolescentes, Claro. que no tienen, hay casi nada, casi nada. ¿Estas obras las escriben ustedes? No, yo no escribo, pero digo... ¿Se producen acá? Hay muchas de las obras que se producen acá, sí. Marinés hace como 4 años que está dando un taller de dramaturgia orientado a la escritura para niños y jóvenes. Entonces, a partir de eso y de algunos proyectos también que hemos hecho con la Citeja Argentina, hay uno que se llama Patios del Recreo, que ahora se está volviendo a hacer, que es un modelito que trajimos de un modelo que se hace en Europa, que se llama Plus 11 en Europa, que es nosotros lo sudamericanizamos, pero es un proyecto que en principio tiene como 3 niveles de realización. Uno que tiene que ver con la investigación, con investigadores, que se llama como un concurso de investigadores que pueden investigar los patios del recreo como idea, ¿no? O sea, las temáticas de jóvenes, adolescentes en el marco del colegio, y a partir de eso, primero hacer una estructura de investigación, y a partir de la investigación una estructura de obra de teatro. Eso se hace como en una segunda etapa, donde se llama a dramaturgos, que a veces son los mismos investigadores y otra vez fueron dramaturgos, que agarren la investigación y que a partir de esa investigación escriban las obras. O sea, es como generar Contenidos. Y después lo que se hizo fue un trabajo con un llamado a directores, con un taller que se hicieran cargo de toda esta dramaturgia que se construyó. Y la idea es impulsarlos a que esas obras se pongan en escenario. Esas son las cosas que a mí más me gustan y me interesan, porque tienen que ver con lo teatral. Chao, nos vemos. Chao. Que tiene Sí, que son ver más de laboratorio también. y son como
son las que en general con las que no ganamos plata, pero las que más bien nos hacen sentir en términos de investigar, de seguir renovando la llamita, ¿no? Claro. Y en particular, bueno, dentro de lo teatral, nuestra pata más fuerte acá tiene que ver con el teatro para niños y jóvenes. ¿Y acá trabajan con el barrio o tienen como más básicamente más apertura? Sí. Básicamente es, o sea, de hecho, lo que más fuerte funciona acá es el teatro, la parte de teatro, de todas las actividades artísticas para niños. Uh-huh. Los talleres de niños pequeños, que son de 3 a 5, y de niños, digamos, que sería en edad primaria, y yo creo que debemos estar hablando entre 120 alumnos. Un montón. Me vuelvo loca. Entonces digo, bueno, a partir de eso también tenemos como una programación para niños bastante abundante dentro de lo posible. Organizamos todos los años un encuentro para vacaciones de invierno. 2 veces lo hicimos internacional, a veces, o sea, para cuando se cumplieron, creo que fue para los 80 años de la UPB, hicimos uno internacional, que vino uno de un espectáculo de Italia, trajimos uno de Brasil, uno de Uruguay, y nada, todos los años, digamos, o sea, son en esas vacaciones 12, 15 espectáculos para niños y jóvenes. Siempre los espectáculos para chicos en general los elaboramos con una entrada, y los espectáculos para jóvenes en general los elaboramos a la gorra. ¿Y los cursos funcionan acá? En general se dan en la sala. ¿Con el boca a boca? ¿O ustedes arman una pauta de comunicación a la cual se ajustan y respetan y esa pauta incluye desde inversión en Facebook hasta...? Va mutando. O sea, hace 3 años que estamos trabajando con Simkin y Franco, es una gente que hace prensa. Esta es como una punta. Después la chica que hace la parte gráfica es la que maneja Facebook, es la que publica la información en Facebook. En general tratamos de estar comunicados con Simkin como para que más o menos la circulación sea la misma. Y después los cursos básicamente es boca a boca. Tenemos inserción en los colegios, o sea, de hecho, digamos, por ejemplo, una de las... Los colegios de la zona. Los colegios o sea, nosotros, por ejemplo, siempre para promocionar los espectáculos para chicos, largamos unos volantes que son 2x1 y los repartimos colegio por colegio, todos los que nos dejan, ¿no? Hay colegios que no te dejan, pero la mayoría... Igual es una zona minada, igual. Sí, hemos llegado, qué sé yo. En vacaciones de invierno repartimos 40.000 volantes en los colegios. El retorno es chico, pero se genera, digamos. Y este año tuvimos muy buenas vacaciones de invierno. Entre todas las vacaciones de invierno creo que metimos más o menos 1.700 entradas vendidas, que para nosotros es una bocha, ¿no? O sea, debe ser un Gran Rex o algo así, pero... Una función es uno. ¿Qué es un éxito? ¿Cuántas personas son un éxito? ¿Cuántas butacas 80. hay? Es una función de es un montón. Vale menos, más amplio. Nada, eso es algo que no toda la parte de teatro para chicos y para jóvenes es lo que más laburamos. Hay un proyectito también que hicimos que lo vino a dirigir un director amigo que vive en Suecia,
que se trata de sentimiento, que es una estructura bastante abierta que arranca desde lo teatral y toca el tema del abuso en los niños, porque los nórdicos son así, ellos dicen que se tiene que poder hablar de todo a los chicos, lo que hay que buscar es el recurso apropiado. Entonces, vos vas a ver los espectáculos de ellos y son duros a veces para nosotros. Yo fui a ver, hubo uno que no era para chicos chiquitos, pero se lo hacían ver en la primaria. Y ¿dónde fue? Un festival en Noruega. Y era un absurdo, una locura, pero había una escena donde, con chicos de primaria, había una escena donde eran 2 actores y una chica, y la chica lo dejaba a uno de los actores y el chabón se empezaba a poner mal, y se empezaba a poner tan mal que se empezaba a quedar en bolas. Y es muy clownesco, ¿no? Y se empezaba a sacar la ropa, ¿no? Y se empezaba a sacar la ropa y terminaba en bolas, de frente en bolas para un público de con los chicos. 10 años. 10 años, ¿no? Y en un momento, muy buenos actores, además de la concha, la verdad estaba re angustiado, estaba mal, y le dice al otro, estoy muy mal, ¿me das un beso? Y el otro dice, no, pero por favor, te lo digo, no de más, por favor. Bueno, está bien. Y se dan un beso en la boca de minuto arriba del escenario. Ahora estoy mejor. Se vestía y o sea, nada, tiene otra. ¿Eso en qué año fue? No, hace 4 años. No, aparte lo que quería simbolizar esa escena a nivel teatral, igual tampoco, no sé si un chico la puede comprender a nivel cognitivo. Son nórdicos igual. Son nórdicos. Después, en ese mismo festival... El tipo se quedó desnudo, quería decir algo más, ¿no? Que le sí. Pero no sé si un chico lo puede entender, ¿no? Bien, bueno, son discusiones interesantes. Quizás nuestra capacidad. A un pedagogo nosotros te estamos dice que viendo sí. solamente un tipo desnudo y quizás el chico está viendo otra cosa. No, que seguro. Obvio que no, y el adulto también enfoca a la tristeza y Nosotros hicimos como 10 talleres. Yo estuve en casi todos, formando parte, participando más que coordinándolo, pero con un proyecto que fue en principio empezó con nórdicos y Sudamérica. Entonces era talleres sobre temas tabú. ¿Qué cosas no se pueden contar arriba de un escenario para chicos? Y era un taller práctico donde se investigaba eso. O sea, digamos, que realmente no se puede... Bueno, y los nórdicos dicen, se puede contar todo. Los canadienses dicen, se puede contar todo. Lo único que tenés que tener son ciertas... articulaciones, herramientas. O sea, lenguaje. Claro, el tema es cómo lo articulas. Lenguaje. En general, lo que plantean... ¿cómo se llama la canadiense esta? Que es una autora fantástica. ¿Munro? ¿Alice Munro? No, Susan Levaux. Ellos tienen una compañía, su marido es el que dirige la compañía, pero ella escribe y está considerada dentro del teatro para niños y jóvenes como una de las autoras más grosas. Y ella lo que plantea siempre es que la otra variable que para ella tiene el teatro para niños en particular y para jóvenes como en general, es que vos al final le tenés que dejar una puerta abierta. O sea, que vos podés, ella tiene obras de guerra, tiene obras tiene obras pesadas, sí, pesadas. Que haya una salida al drama. Que el punto es que el espectador niño que vea esto entienda que si llegar a transitar por eso, hay una salida, hay una forma de salir de eso. Como la idea de la esperanza como final de la obra. No, son cuestiones de investigación que son súper interesantes, son como... es más, cuando empezamos con esos talleres, digamos, era muy fuerte porque uno tiene resistencia. No, de esto no se puede hablar. Entonces los chavales decían, ¿y por qué? O sea, y empezaba, bueno, hagamos una obra que hable del abuso, del padre que abusa de la nena. Hagámoslo.
¿cómo lo contamos? Y nada, hacíamos, éramos todos, había todos así, desde bailarines, actores, directores, pero la idea era ponerle el cuerpo a todos, armábamos grupos, y nada, para mí fueron experiencias como muy interesantes, que no es que me traigo resultados, pero me traigo como wow, es mucho más amplio de lo que uno cree, es muchísimo más amplio de lo que uno cree. Y la experiencia más linda que tuve eso fue, uno de esos talleres lo hicimos en Cuba, bien. Sí, la memoria no es muy fuerte. Ya me voy a acordar. En una ciudad, y el espacio donde trabajábamos era un colegio de arte primaria. O sea, estaban todos los chicos con los trombones, había danza, y laburamos en las aulas y ahí nos veían ensayar o sea, varias de esas estructuras empezaron con una charla con los chicos, qué pensaban ellos que no se podía contar, qué pensaban ellos que les gustaría, que les parece que no se podían contar, pero que les gustaría que alguien intentara contarlo. O sea, como investigábamos sobre eso. Con ese material nos metíamos y empezábamos como a investigar producciones. Posibles. Sí, claro, sí. Y por ejemplo, en el de Noruega hicimos una que era que el punto era, ¿se lo podemos mostrar? No sé, pero vamos a intentarlo. Y en general terminamos haciendo como una muestra para un grupo. Entonces, allá lo hicimos con los mismos que entrevistamos al principio, le hicimos, y era uno hacía que un bailarín que estaba re loco, un islandés, que estaba muy loco. No quería fijar nada, quería improvisar todo el tiempo, llegó un momento que me quemaba la cabeza todo. Entonces, y nada, hicimos una cosa como que era, o sea, hacía como que cagaba en el escenario, después hacía como que se comía la mierda, y era muchísimo más dura y intelectualizada la devolución de los adultos que la devolución. Decía, no me gustó, que se comía la mierda, una porquería. Claro, o sea, pumba, o sea, no se puede, sí se puede, no le gusta, pero se puede. Claro. O sea, digo, pero es que es distinto, porque es totalmente distinto, es conceptualmente distinto. ¿Cómo le voy a contar eso a un chico? Sí, le puedo contar. ¿Puedo acordar quién lo hizo? Que estoy, desde que empezamos a hablar del tema, tratando de acordarme de una gallina que es de una mina, estoy segura. Lo pasaron en un festival, el año pasado, hace un par de años, en un festival en las vacaciones de invierno de la usina, que estaba con todo lo de Mostrinia y todo eso, que era de una gallina que era prostituta y quedaba embarazada, y entonces tenía el huevo, pero lo dejaba y después se iba a emborrachar, y mostraban cómo se acostaba con el gallo, y estaba todo lleno de pibitos, y tipo los padres así. ¿Sí? Y los nenes re emocionados ahí viendo. Normal, claro. Que el tabú se instala tal vez en la si de hecho adultez y las los canciones niños. de la guerra, Mambrú se fue a la guerra, es terrible. Sí, bueno, está todo naturalizado. La madre siempre se muere. Sí. Por eso digo, o sea, es como un punto. No, el tema está el foco está en el lenguaje, claramente, pero por ejemplo a mí me retumbó lo de la desnudez. No sé si es un lenguaje justamente. O sea, yo lo que pongo en duda es el lenguaje, no el mensaje. No, el punto es... Bueno, la desnudez por sí misma no tiene nada. Es la valorización cultural, que socialmente, que culturalmente tenga la desnudez. Claro. Después, en ese mismo festival, ese festival me partió la cabeza. Por ejemplo, era Kristiansand, es una ciudad muy chiquitita, tiene un teatro de la... Sí. Tiene un teatro de la concha de su madre, o sea, digo, creo que no, los habitantes no lo llenan, o sea, para que nos entendamos, ¿no? Está sobre el mar y atrás tiene la montaña, y una cosa así. La acústica de ese lugar.
digo, pero por eso digo, o sea, me parece que tiene que ver tanto con lo cultural. Empezaba la presentación y la hacían en el hall. El hall era todo vidrio, ¿no? Y habían armado como una estructura media performática con los nenes. Lo que habían hecho una cosa que era, o sea, vos lo pensás acá, lo decís acá, que lo vas a hacer en un festival y te meten en cana. O sea, digo, sí, porque era muy perverso, o sea, era película de terror, estaban todos los nenes, la mina estaba presentando, estaban todos mirando, o sea que los nenes empezaron a bajar del bosque, todos con unos trajes amarillos, así, cara de nada, así. Muy bueno. ¿No? Y llegaban al vidrio. Y por el vidrio empezaban. No. Mientras el de adentro estaba presentando el espectáculo. O sea, estaba presentando el festival. Se abre el festival y acá estamos, acá. Y atrás estaba eso y entraban. Entraban y empezaban a caminar. Por entre la gente se paraban así y te miraban. Nenes. Nenes, 10 años, 8 años. No, muero. Permanecían en el personaje. No. Todo el tiempo. Y después, durante todo el festival, no estaban todos todo el tiempo, pero estaban todos y o sea, vos ibas, por ejemplo, subías a la función y había uno que estaba ahí, estaba así. Ibas al Nova y estaba... Ibas al Vigitorio y estaba el chabón en el... Más o menos. Conceptualmente, ¿qué habían trabajado? La idea de que ellos habían partido es que un trabajo que habían hecho con los chicos, que habían estado todo el año, como que una de las cosas es la mirada del adulto sobre el niño. Cómo a veces es súper pesado para ellos. Y lo dieron vuelta. Entonces, lo que hacían, ¿cuál era la consigna de ellos? Mirar. Entonces te miraban. Y vos te le parabas acá y te miraban a los ojos y decían, la concha de tu madre, y le hacías, ¡saqué! Boludo. Eso. Y después, en las reuniones que teníamos a la noche, que era el bar ahí, en el mismo festival. Estabas durmiendo, ya no, pero por ejemplo, a mí me llamaba sumamente la atención que había visto el espectáculo del chabón en vole que chapaban, y de todas las noches que estuve, no vi en el social, en el grupo de ahí, 2 personas que se tocaron y se dieron un beso. Llegó un momento que me empezó a poner nervioso, digo, nadie garcha con nadie, ¿qué pasa? O sea, digo, ¿a qué vine? Nos conocemos, perdón, si nos conocemos. No, pero es muy loco como también tiene que ver que ellos buscan ese teatro porque tiene que ver con una realidad que quizás es la antítesis a lo que plantean, y en realidad y nuestro paradigma quizás es la antítesis. Es otra cosa. Vivimos a los besos y a los arrumacos con naturalidad y cotidianidad, pero no somos capaces de bajar un espectáculo quizás. Es probable. Digo, pero nada, a ver, nada, son cosas que me quedan como referencia. Guau, y los nenes y los otros. Bien, perdón, por ahí me fue. Contestaste todas. Contestaste todas. No, estamos mirando, están todas. Y la verdad que sí. ¿Queda algo de eso? Está armando, porque en este punto de escena está armando el festival Aspas. Las Aspas. Sí. Digo, ¿eso dónde va a ser? Un poco las 2 sedes. Un poco, digo, ¿cómo lo estás organizando la logística de este festival internacional? Sí. El año pasado yo tengo un espectáculo que es para adolescentes. Es un espectáculo que dirigí, que vengo trabajando con un grupo que venimos trabajando hace como 5 años, espectáculos para adolescentes. En uno de los festivales que fui en México vi una obra de un mexicano que me encantó, que el chabón se llama Edeberto Pilo Galindo, vive en Ciudad Juárez, tiene todas, o sea, no escribe para chicos nada más, escribe para chicos, para grandes, y tiene todos así, textos muy potentes. Y bueno, nada, me contacté con él, le pedí los derechos y monté acá una obra de él, que se llama Curva Peligrosa. Con esa obra fuimos a un festival en Chile. El músico del espectáculo, que tiene como música en vivo, conocía a esta gente de unos festivales en Uruguay,
y Marcelo Saavedra se llama el organizador de ese festival, hace 13 años que organiza un festival en Chile, y cada vez se va a meter, o sea, en la sección que es más al norte de Santiago, no sé si es la cuarta, no me acuerdo cuál es, y cada vez lo va metiendo en pueblitos. El concepto de él siempre la frase que tira es que él cree que todas las personas tienen el derecho de, por lo menos antes de morirse, haber visto una vez teatro. Entonces lo va metiendo en pueblitos. Nosotros fuimos a actuar en un pueblito que tendría... no llegaba a 1000 habitantes ni pedo. No sé cuánto, o sea, muy chiquito. Y así va, ahora este año lo organiza ya. Entonces, llegamos ahí, nada, era todos los elencos estaban en un colegio, porque en enero lo organizó, o sea que no tienen clases, pusieron camas, cuchetas ahí, y dormíamos todos en todas las aulas de los colegios. Sí. Había elencos de Ecuador, Perú, Bolivia, varios de Chile, Villa María, uno de Córdoba, estábamos nosotros, había así como... Y básicamente el espíritu, al margen de que es esto que haya de llevar el teatro a lugares donde el teatro no va, es un encuentro de artistas. De hecho convivimos 10 días todos y todos veíamos las obras de todos y hicimos taller. Algunos decían, bueno, che, hoy... mañana, o había uno que es un actor que viene ahora, que me encanta mucho, que es un chabón de Santiago, y dice, mañana voy a dar un taller, el teatro y el barro. Y nada, y hicimos un jueguito de improvisación, todos o sea, medios en bolas, todos llenos de barro, y lo fue llevando a una cuestión bien... primitiva, nada, ¿no? Fue fantástico, digo, es eso, ¿bien? En realidad nadie cobra un mango en términos de los elencos, sino que la idea tiene que ver con el intercambio de experiencias y eso. ¿Por qué cuento todo esto? Porque cuando volvimos con el grupo, hay una réplica de este festival que se hizo allá. Va a haber este año en Villa María, Córdoba, en octubre. Entonces yo lo que propuse es hacer un mini encuentro en Buenos Aires una semana antes de salir para Córdoba. Habíamos invitado a 2 grupos de Chile y a uno de Ecuador. Después el de Ecuador a último momento se bajó porque ni siquiera llegaban a Villa María. Y yo contacté a un grupo que fui a Montevideo hace poco, vi una obra que me gustó mucho, de un espacio también así, el Almacén se llama El Espacio, que es un espacio que no está habilitado, es una casa, entonces venden las entradas anticipadas, te las llevan a tu casa, porque ahí no pueden vender entradas, o sea, tienen todo un grupito interesante, unas cabecitas, y todos los años hacen un... Y sí, claro, porque ahí hay que sostener un proyecto así. Y en vacaciones de invierno, y ahora también los fines de semana, los domingos, estaba viendo una obra para chicos, en vacaciones de invierno era jueves, viernes, sábado y domingo, y ahora en la semana son los domingos. Entonces, bueno, la idea es un poco, que yo la otra vez le contaba a Gustavo, digamos, de esto que es como un espacio de intercambio con estos artistas, que mi idea era abrirlo lo más que se pueda, o sea, que puedan venir a ver los espectáculos de ellos, que si quieren venir a ver los nuestros también, pero generar como una movida. A mí lo que más me interesa es convocar gente para que venga a ver los espectáculos de ellos, porque me parece que por ahí hay gente que si bien sale de gira, no es fácil ver los espectáculos,
Y yo hay uno de los espectáculos que no lo vi, pero los otros 3 me parece que son muy buenos espectáculos, por lo menos interesantes, con distintas estructuras de producción, distintas encarnaduras desde la estructura artística en sí misma. Hay uno que es un actor que me encanta, que es este chileno, pero que prácticamente los espectáculos los dirige él y son espectáculos que los puede hacer en cualquier lado. Yo vi una versión del Quijote de él, que se llama El Quijote Popular, que un manejo de la gente y de nada, está buenísimo. Y entonces eso, bueno, lo que hice fue, acá hay una versión de Marinés, una versión de Quijote que escribió ella, que a mí me gusta mucho también, que no tiene nada que ver con la otra. Entonces la idea es abrir el festival con una y cerrarlo con la otra, como para poner en tensión el Quijote. Y además el Quijote es como un elemento que se repite en el festival, se llama Molinos de Arte, por el Quijote, entonces digo, me parecía que era una forma de redondear este primer encuentro. Para mí la idea es poder tratar de seguirlo haciendo, no sé si todos los años, sino dar al cuero, pero hacer así como encuentritos con gente de otros países de Latinoamérica en principio. Y pregunta, ¿eso Sí. cómo lo llevan a cabo? O sea, ¿lo En principio, sostienen todos ustedes? a ver, en principio, ¿Los elencos aportan algo? en principio, o sea, la organización era como del grupo, el grupo se llama Los Overiú, y de la Universidad Popular de Belgrano. O sea, la universidad ponía la sala y nosotros un par de proyectos que habíamos hecho de funciones de estas para colegios, en vez de cobrar la plata la habíamos guardado como para tener una reserva. Y presentamos 2 líneas de subsidio, Instituto y Proteatro. Instituto desde la universidad y Proteatro no podíamos porque ya había otro proyecto presentado, lo presentamos desde el grupo. Por ahora no salió el del instituto, entonces parece que la plata que teníamos ahorrada la vamos a poder repartir. Pero aparte, Entonces lo bancan con eso. O Sí. sea, Al organizarlo con en torno subsidios. al otro, es como que es algo que gravita en torno a otro festival, para lo cual los países que vienen... Sí, a mí lo que me parecía interesante... Una escala esta. Sí, por un lado, eso porque digo, lo que me permitía era que los chicos que ya vienen de Chile, por ejemplo, bueno, el de Ecuador también, pero no llegó al final, pero los que venían de Chile a Villa María, ya de última yo lo que lo que le tendría que cubrir es el pasaje de Villa María hasta acá. Sí, por eso, claro. Como para que está bien, no ganan un mango, pero no invierten plata. No pierden. Claro, digamos, por eso esta era la idea. Y por otro lado, que Marcelo, que es el organizador de allá del Festival de Chile, él lo que viene proponiendo es molinos de arte para Latinoamérica. O sea, que esto la posibilidad de replicar este festival como pueda, cada uno en sus... Sí, que tiene buena itinerancia. Sí, entonces que nos podamos encontrar y respirar teatro, ¿no? Es un poco la idea de eso. Así que bueno, ya le haré llegar la información por el coso, pero sí, es el fin de semana de las elecciones. Eso es lo único que... Mejor, Mejor así. O sea, el domingo 9 y 10 de la noche puse 2 funciones y asado como para hacer, ya está. Para todo. Sí, ya está. la casa por la ventana. Sí, no, para como... Ahogar también, penas. sí, para Como para no prender la tele y no ver las noticias. Sí. o por lo menos compartirlo con Con amigos, claro, con amigos y teatreros. Ella es teatra del grupo. Ella viene del teatro. Ajá. Puede ser, no, vos un poco también. Sí, por Miguel. Por la Ajá. Otra pregunta. En un momento, Dani, hablabas de que te fuiste formando con el ensayo error, ensayo error en todo lo que tiene que ver con la gestión, la producción. Sí. ¿Tuviste, más allá del cuerpo puesto en práctica en el hacer, tomaste algún tipo de formación más institucionalizada, Sí, más sí. formal con respecto a lo que tiene que ver con la gestión? Hubo en un momento hubo
hubo dos cosas que hice. Sí, nos hizo un favor. Y hubo dos cosas que hice. Una fue un curso, un taller que dio el Instituto Kennedy, ¿cómo se llama? Universidad. No, el de allá. El posta. Sí, el centro Kennedy. Para estas cosas tengo que agarrar mi currículum y ver a ver qué hice. Sí, pero no me acuerdo. Pero fue muy interesante, fue algo que tuvo como 4 réplicas, fueron que cada una era con una temática distinta, desde redes, por ejemplo, a estructuras, digamos, por ejemplo, cómo se gestionaba un teatro y un centro cultural en distintos lugares del mundo, qué experiencias había. Hay un, por ahí ustedes lo conocen, hay un librito como muy interesante que creo que lo hicieron en España, que era cuando un teatro, un chabón que era muy capito con los museos, que es como, claro, el chabón le pedía plata al Estado y el Estado le decía no quiero perder plata en eso. Entonces ahí él escribió un libro que publicó, que es así como súper famoso, después si quieres se los paso, que el chabón lo que hizo fue un estudio de mercado enfermo, qué significaba que una persona fuera el sábado o el domingo del fin de semana a ver ese museo. Entonces empezaba a trabajar primero, o sea, el movimiento económico que produce una persona yendo a ver un evento cultural. Entonces empezaba a armar, bueno, el que vive acá cerquita, ¿no? Bueno, por ahí es el transporte que tiene que tomar para el coso, más la entrada que tenga que pagar, y por ahí, si va con los nenes y es una actividad para chicos, la Coca-Cola, ¿no? Y empezaba a armar así, tiene toda una estructura por zonas, ¿no? Entonces lo que terminó diciendo, en realidad no me estás... Si no estás tirando no me estás dando plata. Yo te estoy generando a vos plata, dámela que yo te lo genero. Y a partir de eso se dio como en principio en Europa, digamos, como todo una revalorización desde lo económico a todos estos centros culturales, que muchos tienen museos, una cosa así. Yo me tengo que fijar, lo tengo que tener por ahí el texto, no sé si el texto, pero en el taller ese. Ese, digamos, era una de las líneas que se trabajaba, ¿no? O sea, poder pensarnos como gestores cuando vamos a pedir financiamiento, no que estamos pidiendo un favor, sino que estamos dando un servicio. Claro. Y el servicio es económico, o sea, no es un servicio, o sea, no es que yo claro, porque el planteo era, porque lo que se encontró, descubrió ese chabón que en realidad cuando iba a hablar, no iba a hablar con alguien que le interesaba el arte, iba a hablar con el que gestionaba la plata en el municipio. Entonces el que gestionaba la plata en el municipio estaba hablando de plata. Entonces el chabón lo que le dijo, bueno, está bien, pero vos me estás dando esa plata, pero yo con esto te estoy generando esta plata a vos, de impuestos nada más. Entonces digo, me estás dando plata o te estoy dando yo. Claro, o sea, como que dio vuelta conceptualmente. Sí, armar un discurso. Hizo bajar a los pibes de la montaña. Armar un discurso que para alguien que quiere apoyar el arte no es necesario. Claro, pero para convencer a. El punto de lo que planteaba ese segmento era, por ejemplo, que en realidad cuando vamos a hacer, a conseguir plata, hacer fundraising o hacer lo que sea, nosotros no tenemos que ir a decir, ay, mirá qué buena obra de teatro que te estoy ofreciendo. No, claro. Yo te ofrezco plata. Quiero plata porque te voy a generar plata. Discursivamente hablando. Después sí, o sea, para hacer esa plata, como bueno, tengo que tener buenos espectáculos para que la gente empiece no solo a venir de acá, sino a venir de acá, venir de acá, venir de acá. Porque digo, si yo logro, lo que planteaba es que si yo logro traer a una familia desde otra ciudad, o sea,
es probable que por ahí se quede a dormir. Entonces ya estoy hablando de hotelería, estoy hablando de almuerzo, merienda, cena, estoy hablando de que cuando se va carga combustible en mi ciudad. ¿Qué estoy generando? Digo, nada, esa por ejemplo para mí fue como súper interesante, como para poder pensarme, digamos, desde otro lugar. De todas las actividades, ¿sentís que todas te sumaron a ese acervo o que algunas fueron medio inaplicadas? No, algunas por ahí era como algo que a través de la práctica ya lo tenía, lo conocía por lo menos. Pero estaba bueno porque por otro lado había como una conceptualización de eso. Entonces digo, por ahí lo que yo ya sabía lo reforzaba desde ese lugar, ¿no? ¿Y a eso cómo llegaste? A tomar esa... Llegó como una convocatoria abierta, que fue cuando empezó todo, yo no me acuerdo de qué año, después si quieren me fijo en el currículum, me lo digo porque ahí en serio, porque ahí tengo anotado todo. Pero fue cuando empezó toda esta historia de la gestión como más fuerte acá en la Argentina, ¿no? Pero no es que lo buscaste, sino que te llegó. Y yo estaba... apareció, sí. O sea, yo estaba en ese momento, había vuelto a trabajar acá con una cuestión más clara bueno, yo por hacer esto necesito cobrar una plata porque si no, no lo puedo hacer. Entonces, a partir de eso empecé como a buscar a ver qué había como para, sobre todo de curso, no tenía ganas de meterme en una carrera, pero digo, curso que había como para poder reforzar mi tarea de gestión. Y apareció esto que del Universidad Kennedy, el Centro Kennedy. Sí. El centro, ¿Y por qué deciden después, ¿Cómo? ¿Por qué después deciden contratar o que venga alguien para hacer específicamente la gestión? ¿De los subsidios? Sí. Y porque colapsábamos. Primero eso. Segundo, que yo soy decidieron delegarlo en otra persona directamente. En general lo hacíamos, esta chica Cecilia que pasó, que es la que trabaja también hace muchos años acá, y lo hacíamos entre nosotros y era como un costo. Y en la medida que vos empezás a tratar de generar como más actividad y tratás de cada vez hacer las cosas mejor y tal, o sea, hay un momento que no se va complejizando cada vez más. Tenés que estar todo el tiempo pendiente y todo el tiempo buscando y por otro lado, investigando y por otro lado, nada, empezó a ver esto, ¿no? Es obvia la necesidad que tienen este tipo de lugares de tener un gestor, una persona que se ocupe específico, de la búsqueda. Hay como varios gestores también, ¿no? Ya estás vos. Sí, claro, o sea, como distintos. Es que yo creo que, digamos, para mí, y sobre todo pensando en el proyecto ese de Córdoba y Godoy Cruz, para mí es que hay que ver cómo de verdad se arma una estructura de departamentos. Digo, o sea, yo lo tengo armado, conceptualmente lo tengo armado así. Yo tengo una que trabaja esto. Después todos nos cubrimos la espalda, pero digo, hay alguien que hace esto, 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 y de última a mí me vienen y me dicen, che, mirá, este subsidio salió, sí, che, mirá, ¿te parece bien esta gráfica? Sí, no, cambiale esto, o sea, me digo, pero es la única forma, porque si yo me tengo que ocupar personalmente de todo, además, y tener gente de confianza que yo sé que el día que no puedo resolver le digo, ¿a vos te gusta? Sí, vamos. ¿Qué duda tenés? ¿Una duda? ¿Realmente es una duda estética de rulito o es una duda de fondo? Si es una duda de fondo, bajo y me meto. Si es una duda, y hay veces que tengo tiempo y hay veces que no, y bueno, cuando no tengo tiempo, no. ¿Y te formás hoy? ¿Tenés que elegir hacer una formación, un taller, un seminario? ¿Sobre qué va? ¿Más por el lado de la gestión o más por el lado de la organización del teatro? Y si tuviera que... Si tuvieses que elegir... ¿Para dar o para tomar? No, para tomar vos. ¿O qué te urge en ese momento? Claro, como qué herramientas... ¿Te urge algo? No, porque está a mil con los proyectos.
No, a mí lo que me gustaría es trabajar en cómo trabajar realmente con una estructura más grande. O sea, digo, porque yo cuando pienso pensando hacia Córdoba y Godoy Cruz. Pensando hacia, bueno, está bien, digo, yo esto chiquitito, bien, mal, con todos mis defectos y con mis virtudes, digo, yo sé que lo puedo gestionar y manejar. Llega un momento que se mecaniza. Sí, claro. Y digo, eso lo que, cuando me hice cargo, digo, yo lo que quise fue armar eso, quise armar una estructura con roles bastante definidos y tratando de elegir las personas que yo pudiera confiar para ese rol. Ese fue mi por ahí el punto es que yo lo tengo como muy armado desde el vínculo personal. Si en algún momento tenemos la suerte y podemos subir como un escalón y tener que manejar una estructura más grande, donde yo tengo, o sea, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo lo bajo? ¿Cómo se arma esa estructura? Investigar un poquitito sobre otras experiencias. ¿Y cuál te parece? ¿Cómo? ¿Cuál te aparece? ¿Qué experiencia o qué otro proyecto te aparece para decir, bueno, a esto nos podríamos parecer, a esto... aparece. Modelo. Claro. Pensando en ese proyecto grande que se viene, ¿no? Y no, para mí es como es como una gran mezcla. Desde lo teatral, el proyecto me parece interesante, es el del CCC. Sí. En términos de multiplicidad de salas, multiplicidad y cierta... Estás hablando del Centro de Experimentación del Colón. De la cooperación. Perdón, el Centro de Colón. Porque el de Colón es muy interesante. Sí, pero desde lo teatral me parece que el Centro Cultural de la Cooperación tiene como una no sé si sería la misma que yo tendría, pero tiene como una línea clara de programación. Tiene un bastante buen nivel de selección de espectáculos, o sea, vos podés ir ahí y decís, o sea, me puede gustar más, menos, pero no voy a ver. ¿Hay algo garantizado? Sí. No, quedó allá. A ver. No, me quedó allá. Espera. Y decís, o sea, me puede gustar más, menos, pero no voy a ver. ¿Hay algo garantizado? Una continuación de eso, pero fue un movimiento que se llamaba Agita el Continente, que digo, ahí conocí a estos dos chicos que dan producción también en el Celsius, que son los dos que trabajaban con Schumacher en el teatro, Cabrera. Bueno, nada, pero fue que se hicieron como, fui a hacer uno a Córdoba, otro se dio acá, pero fue como un desprendimiento de eso, pero no era, lo otro se dio acá en el Hotel Libertad, no sé, una locura así, nos tomamos champán al final, o sea, hermoso, genial. No, fantástico. Y después de ahí hubo como un, digamos, como fue mucha gente y se había notado mucha gente, hubo como un desprendimiento de eso, que no me acuerdo quién lo organizó, pero que se llamaba Agita el Continente, que era como estas ideas y modelos de gestión fueron también como 2 o 3 temas y lo fueron dando como en distintos lugares. Buenísimo. Bien. ¿Van a hacer alguna inauguración en Céspedes? Nos gustaría ir. Hicimos una inauguración. Pero vamos re tarde. Bueno, pero podemos ir al festival. Yo voy a ir a la exposición del festival. No, en verdad, a mí personalmente me gustaría conocer el espacio. Dale. Sí, bueno. Si quieren arreglamos la semana que viene. Si quieren ir a verlo, yo... La semana que viene estamos la semana que viene estamos comprometidos, pero ya. podemos arreglar yo arreglo después antes de terminar. ¿La programación está online? La programación de festival? eso, ver qué podemos no, le estaba terminando de armar hoy. Nada, cuando llegue estaba armando. Sí, o sea, la tengo, pero no está subida todavía. Ok, pero la vamos Pero a sí, yo la replico. yo este fin de semana no estoy, porque estoy laburando con un
me ofrecieron hacer una codirección en Montevideo, un director amigo, así que me estoy yendo para allá el fin de semana, pero entre el lunes y martes lo tengo que empezar a subir, así que a partir del lunes o martes ya va a estar dando vuelta. Genial. Hay una página en Facebook que armamos que se llama Las Aspas, Encuentro Iberoamericano de Teatro, y ahí estamos, ahí vamos a empezar a subir toda la información de las obras y todo. Yo quiero venir al Quijote. Claro. Pero eso digo, yo voy a ir, digo, podemos arreglar después cuando... Pero yo el Quijote. Está bien, hay dos. Ah, claro. La primera acá, la primera la apertura y la segunda el cierre. ¿Cuál querés? Las dos. Ya las anoté, igual las voy a... Igual después les paso la info. Bueno, te agradecemos mucho. No, por favor. Estuvo bueno. Muchas La gracias. dedicación. Sí, Buenísimo. Vamos a dar una